La Iglesia ha celebrado este domingo la Jornada Mundial de los Pobres, instituida en 2016 por el Papa Francisco, una realidad que nos interpela y que en muchos casos hacemos invisible a nuestros ojos. Buenas noches. En esta Jornada Mundial de los Pobres, la Catedral Primada acogió una comida para cerca de 200 personas, ofrecida por cofradías de la ciudad y por voluntarios de Cáritas. Titulares. Es lunes 14 de noviembre, día en el que han comenzado en las Cortes las comparecencias del Gobierno para explicar el proyecto de ley de presupuestos. El vicepresidente de Castilla-La Mancha ha defendido hoy unas cuentas públicas que destinarán 1.700 millones de euros a frenar la despoblación. La actualidad local nos llevará hoy a la Comisión de Urbanismo, en la que se ha debatido sobre el plan de reforma interior del barrio de La Legua, donde Vistahermosa prevé construir 98 viviendas en la parcela de Monteverde. Se grabó en Toledo y aspira a convertirse en una de las propuestas cinematográficas de estas Navidades. La capital regional acogió el preestreno nacional de Reyes contra Santa, al que asistieron sus protagonistas, encabezados por Carra Elejalde. Y hoy les invitamos a un recorrido personal por la catedral de la mano de Carlos Dueñas, que acaba de publicar un libro sobre el templo primado para descubrirnos los rincones más desconocidos. Comenzamos. Todos somos pobres porque necesitamos del amor de los demás. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco en el 2016. La Iglesia diocesana se unió en torno a la Catedral Primada para compartir una comida con personas en situación de exclusión. El Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres en noviembre de 2016, con ocasión de la clausura del Año de la Misericordia. El señor arzobispo recordó que la intención del Papa al impulsar este día es que los pobres, los necesitados y todos nosotros entremos juntos dentro de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos. Serán ellos los que nos presenten delante de Dios, porque hemos sabido reconocerle en el rostro de todos los necesitados. Nosotros, pero todos, La Catedral Primada acogió la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo, que estuvo acompañado del obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, y los sacerdotes representantes de las delegaciones que conforman el área de caridad y promoción de la Archidiócesis de Toledo, además del Cabildo. En su homilía, el prelado toledano nos invitó a recordar cómo la pobreza es una realidad presente en nuestra sociedad que muchas veces tratamos de no ver, incluso obviando hasta la propia palabra, pobreza. Una palabra que a algunos no les gusta, la palabra pobre, pero no es una palabra despectiva o necesitado. Es la situación de la persona que se abre, la persona que está necesitada, la persona que se siente primero necesitada de Dios, de su misericordia, de su amor, necesitada de los demás, de compartir, porque no lo tiene todo, ni lo puede todo, ni es capaz de todo. Don Francisco recordó que existen muchos tipos de pobreza y también de riqueza, y que no todas tienen que ver estrictamente con lo material. Esta jornada nos recuerda algo que también es impresionante. Existe una pobreza que es evangélica, que es quien tiene a Jesucristo por Rey, es decir, quien tiene a Jesucristo como riqueza de su vida. Después de la celebración eucarística, todos los participantes que pertenecían principalmente a los programas de Cáritas Diocesana de Toledo y la Delegación Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana recibieron un rosario de parte del señor arzobispo. Tras realizar una visita turística por la Catedral Primada, en el claustro se celebró una comida compartida que contó también con la participación de don Francisco y a la que asistieron 180 personas. La comida ha sido posible gracias a la colaboración de las empresas de La Viuda y Sueps, así como de la comunidad de monjas del monasterio de Santo Domingo el Antiguo y de las cofradías de la Santa Caridad, Santísimo Cristo del Descendimiento y del Santísimo Cristo Redentor, así como de voluntarios de las diversas entidades del área de pastoral de caridad.
Comienzan las comparecencias en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar del proyecto de ley de presupuestos. Unas cuentas públicas que incluirán por primera vez más de 1.700 millones de euros para frenar la despoblación. El PP pide explicaciones por la baja ejecución de los fondos europeos. El vicepresidente de Castilla-La Mancha ha sido el encargado de abrir la ronda de comparecencias de los miembros del Gobierno para explicar los presupuestos de presidencia a la oposición. José Luis Martínez Guijarro defiende las cuentas públicas y ensalza las políticas contra la despoblación. En conjunto se destinarán 1.714 millones de euros, un 235 del techo de gasto en la región. Según la agencia tributaria, las deducciones fiscales han beneficiado a 60.000 personas. Podemos destacar que por primera vez en nuestro país se utilizaba la política fiscal para hacer frente a la despoblación. Se incorporó un paquete de medidas fiscales ambiciosas y atractivas para quienes viven o decidan vivir en las zonas rurales afectadas por despoblación. Presidencia tendrá un presupuesto de 23 millones de euros y entre sus responsabilidades para este año está la de coordinar los fondos europeos. El PP se pregunta por qué no están llegando a las empresas de la región y lamenta que no se incluya en las cuentas la carrera sanitaria. Consideramos que Paje se está riendo de los sanitarios cuando lleva varios años diciendo que va a implantar la carrera sanitaria y en Castilla-La Mancha, pues al final en 2023 tampoco se implementará. Ciudadanos también reclaman más explicaciones sobre el reparto del dinero en materia de despoblación y pide un análisis más correcto de su eficacia. Seguimos con la actualidad regional. El Partido Popular de Castilla-La Mancha pide al PSOE que rompa la disciplina de voto cuando llegue al Congreso la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición. Ciudadanos va más allá y reclama una moción de censura contra Pedro Sánchez. Los populares continúan su particular batalla por la reforma del delito de sedición anunciada por Sánchez. Un asunto que ha centrado hoy el Comité Ejecutivo Nacional en Génova y también el Comité de Dirección de los Populares castellano-manchegos. El presidente García Paje aseguró hace unos días que no compartía la decisión de su partido y los populares le piden que lo demuestre con hechos. Y hoy Emiliano García Paje tiene la obligación de ordenar a sus diputados nacionales, pero también a sus senadores, a sus parlamentarios nacionales, a que voten en contra de esta tropelía que quiere llevar a cabo el presidente del Gobierno, su jefe, Pedro Sánchez, y que va a poner en peligro la unidad de nuestro país. Quedan 6 meses para las elecciones autonómicas y algunos varones del Partido Socialista temen que esta decisión les pueda pasar factura en las urnas. Desde Ciudadanos van más allá, critican la inflación del PP y reclaman a Núñez y García Paje que apoyen una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para frenar la derogación del delito de sedición. Y la reforma del Código Penal no ha sido el único asunto tratado hoy en el Comité de Dirección del Partido Popular. Los populares ultiman las candidaturas a las 5 capitales de provincia que se anunciarán próximamente. No les puedo asegurar una fecha, pero sí les puedo asegurar pues, que dentro de muy poquito ya conoceremos quiénes serán esas 5 cabezas de lista que representarán al Partido Popular en las elecciones municipales en las 5 capitales. La gran incógnita sigue siendo Toledo y no está resultando sencilla la elección del candidato o candidata a la alcaldía de la capital regional, gobernada por el PSOE desde hace 12 años. Los populares confían en recuperar parte del poder municipal en Castilla-La Mancha y volver a gobernar en ciudades como Albacete o Ciudad Real, donde el PSOE pactó con Ciudadanos. El número de deudores concursados en Castilla-La Mancha ha aumentado un 58,1% en el tercer trimestre de este año respecto a 2021. Este incremento es uno de los más altos a nivel nacional. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades con el mayor número de deudores. Son datos ofrecidos por el Colegio de Registradores que cuantifican en 98 los morosos en Castilla-La Mancha. La mayoría de las empresas concursadas son sociedades de responsabilidad limitada. Los centros concertados de Castilla-La Mancha podrán optar a las ayudas para poner en marcha los programas Prepárate, Ilusiónate y Titulas. El Diario Oficial publica hoy esta resolución con el procedimiento para la concesión de subvenciones. Los centros tienen un plazo de 5 días para solicitarlas y las ayudas serán como máximo de 10.600 euros. Educación destinará en total más de 1,2 millones de euros a estos 3 programas que persiguen reducir el abandono escolar.
Las subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. El precio de los turismos de segunda mano en Castilla-La Mancha aumentó algo más de un 9% en octubre respecto al mismo mes de 2021. Comprar un vehículo usado cuesta de media en la región casi 13.000 euros. Respecto a septiembre, los coches de ocasión han subido un 0,4%. Toledo ha sido la provincia castellano-manchega con la mayor subida de los precios en términos interanuales. Aunque los precios se han mantenido más o menos estables a lo largo del año, se espera una bajada para 2023. La Universidad de Castilla-La Mancha convoca las ayudas para proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Hasta el 17 de noviembre los grupos de investigación interesados podrán acceder a estas ayudas que superan los 4 millones de euros. Se incluyen en el plan propio de investigación de la universidad y están cofinanciadas en un 85% por fondos FEDER. Se destinarán a proyectos de 2 años de duración con el objetivo de mejorar la calidad y la competitividad de la investigación de la institución académica. En lo que va de año, la universidad ha destinado a este tipo de ayudas más de 10 millones de euros. La constructora Vistahermosa prevé construir 98 viviendas en La Legua, en lo que ahora es el Club Monteverde. A cambio, propone al Ayuntamiento ceder 2 parcelas para zonas verdes y aparcamientos. Ha sido el principal asunto tratado hoy en la Comisión de Urbanismo, pero el PERIN de La Legua no convence a los partidos de la oposición. El barrio de La Legua ha crecido de manera exacerbada en los últimos años, sin prácticamente aparcamientos ni zonas verdes. Las grúas siguen copando el paisaje de esta zona. Ahora, además, sale a información pública un nuevo plan especial de reforma interior de mejora. Un proyecto que contempla la construcción de 98 casas en el Club Monteverde, para el que es necesario un cambio de uso terciario a residencial. A cambio, la constructora cederá una parcela al ayuntamiento para zonas verdes y otra para la construcción de 2 parkings para 60 y 20 vehículos respectivamente. Un proyecto al que se niegan en rotundo los grupos de la oposición. Lo presentan en un momento poco oportuno porque han presentado un avance de plan de ordenación municipal en el que ellos se vanaglorian de su modelo de ciudad. Y esto, lejos de ir a un nuevo modelo de ciudad, lo que hace es seguir en el acuerdo con el promotor de turno para, lejos de solucionar los problemas de los vecinos, agravarlos más. No está protegiendo a los vecinos, no tiene infraestructura de salida y de entrada, se colapsa todos los días a ciertas horas y si metes más viviendas sin dar soluciones a las salidas, pues va a pasar que vamos a ir a peor. Entonces nuestra posición del Grupo Municipal Popular es radicalmente opuesta a cambiar una zona verde por 80 viviendas más que van a ir a peor, a empeorar las condiciones de ese barrio. El ayuntamiento, por el momento, no se posiciona ni a favor ni en contra. Esperarán al resultado del informe público y adoptarán la decisión que más beneficia a los ciudadanos. A priori, soy partidario de esperar a la información pública y de ver cuáles son las ventajas e inconvenientes de la aprobación de este PERI. La oposición en el ayuntamiento no es la única que se opone a este PERIM. En el acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Vecinos La Legua, critican este proyecto que consideran perjudicial para los vecinos y esperan que el ayuntamiento proceda a su corrección en el ámbito de sus competencias. Y también hoy se ha celebrado la Comisión de Hacienda, una reunión en la que los grupos municipales se han centrado en los presupuestos para el 2023. El concejal de Hacienda espera tenerlos aprobados de manera inicial antes del 31 de diciembre. Haremos unos presupuestos serios, rigurosos, sostenibles y con arreglo a lo que la ciudad de Toledo necesita. Es decir, no vamos a hacer unos presupuestos de artificio, vamos a hacer unos presupuestos muy pensados, muy realistas y muy serios. La oposición critica que el equipo de gobierno no baje los impuestos ni las ordenanzas fiscales, teniendo un superávit de 17 millones de euros. ¿Qué pasa con las ordenanzas fiscales? Que nos enteramos por la prensa. Aquí dicen que siguen como van a ser el año que viene. Nos hubiese gustado saber por qué no bajan las ordenanzas fiscales, las tasas, para los ciudadanos de Toledo, sabiendo que tienen el año pasado, con esas mismas tasas, 7 millones de superávit el ayuntamiento. Cuentas públicas que recogerán el aumento del 2,5% de la subida de sueldo a los funcionarios públicos aprobada por el Gobierno de España y que irán con cargo al remanente de tesorería. Más noticias. UGT lleva a los tribunales a la empresa concesionaria de la limpieza de la residencia San José.
El sindicato asegura que la empresa contrata a las trabajadoras bajo el convenio de personas con discapacidad, por lo que están siendo pagadas por debajo de lo que deberían. UGT recuerda que el único convenio que se debe aplicar por ley es el de la limpieza y que está en fase de negociación. El papel de las mujeres rurales en la primera mitad del siglo XX tuvo más relevancia de la que se cree. Más allá de labores domésticas, las castellano-manchegas de la época tuvieron presencia en el mundo laboral y disfrutaban del ocio y la cultura. Así se refleja en una exposición de la Facultad de Humanidades. La Asamblea General de las Naciones Unidas marcó el día 15 de octubre del 2008 como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que tenía como objetivo reconocer la función y contribución decisiva de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Castilla-La Mancha, como comunidad dedicada casi exclusivamente al sector primario en la primera mitad del siglo XX, tiene una importancia destacada en este sentido. Por ello, la Facultad de Humanidades de la Universidad Regional ha querido dedicarle una de sus exposiciones temporales bajo el título Mujeres Rurales, Ocio y Trabajo en Castilla-La Mancha, 1911-1965. Las primeras actividades de carácter laboral que se han documentado, lo que se hacía o lo que se empezaba a hacer en esas décadas de inicios del siglo XX en relación, por ejemplo, al ocio, y hacer hincapié en esos aspectos un poco diferentes, ilustrarlos y mostrar que efectivamente pues, también los había en Castilla-La Mancha. Gracias a los fondos de la Biblioteca Nacional de España, del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y a la colaboración desinteresada de coleccionistas particulares de la región, ha sido posible rescatar de manera visual parte de este importante legado. En estos paneles podemos encontrar curiosidades como la implicación real de las mujeres en la vendimia, en La Mancha, o la recolección y elaboración del azafrán, e incluso ir más allá del campo, como la contribución a sectores más especializados como el de las comunicaciones o la sanidad. Una de las mayores sorpresas con las que me he topado en este proceso de investigación ha sido detectar a la primera médico rural que tuvimos en nuestro país y que bueno, podemos presumir de que la tenemos certificada en concreto en la localidad de Carcelén, en la provincia de Albacete, y ha sido, como digo, una de las mayores sorpresas que nos hemos encontrado en esta exposición. Mujeres transmisoras del saber como maestras, pioneras en muchos ámbitos como la medicina, pero también mujeres que sabían disfrutar de las fiestas populares o del turismo, viajando por diferentes lugares. Una exposición itinerante que viajará por las 5 provincias de la región, pero que podremos disfrutar en el patio de la Facultad de Humanidades de Toledo hasta el próximo 25 de noviembre. La Eucaristía debe ser comida, adorada y vivida. Así lo expresó el señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la fiesta del Reservado en el Seminario Mayor. Familias, sacerdotes y seminaristas se unieron en el rezo de vísperas que finalizó con la procesión eucarística. Tras los turnos de vela y adoración al Santísimo, este domingo a las 6:30 de la tarde, la capilla del Seminario Mayor acogía el rezo de las vísperas que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su homilía, el prelado toledano manifestó las claves propias de la Eucaristía en nuestras vidas. La Eucaristía está hecho para ser comida y ser bebida. Así lo instituye Jesucristo: tomad y comed, tomad y bebed. ¿Qué decimos en las palabras sublimes de la consagración? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomad y comed. Y de depende nuestra vida. Familias, jóvenes y sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo también se unieron en este día a nuestros seminarios, que ayer celebraron juntos la primera vez que el Señor quedó reservado en su sagrario. Don Francisco Cerro Chávez manifestó que la Eucaristía adorada nos ayuda a superar las dificultades de nuestra vida y que su presencia en nuestras comunidades es vida. Si cada uno de los que vivimos nuestra vocación nos encontramos que no tenemos vida, preguntémonos si no nos falta la vivencia de la Eucaristía. Tomad, vivid. Porque la Eucaristía nos da vida. La Eucaristía es para la vida del mundo. Tras el rezo de las vísperas solemnes, comenzó la procesión eucarística por los claustros y la plaza de ambos seminarios, en un recorrido adornado y engalanado para la celebración del Reservado.
Para el turista que llega a Toledo, toparse con la torre de la catedral al girar Hombre de Palo es uno de los momentos más sorprendentes en el inicio de su visita. Pero para el toledano el templo primado también es subir a la campana gorda o beber del botijo. Un recorrido en el que hoy nos acompaña Carlos Dueñas. A los pies de la capilla de la Descensión, donde la tradición sitúa el milagro de la bajada de la Virgen para imponer la casulla a San Ildefonso. Aquí nos reunimos con Carlos Dueñas. Aquí le gusta empezar el recorrido, el del toledano que se recrea en la contemplación pausada de su catedral, el que se emociona explicando al que viene de fuera, el de sus tradiciones y vivencias. La piedrecita donde supuestamente puso el pie. Venimos los toledanos y los turistas a venerarla, que está desgastada a través de todos los años de meter los dedos, está desgastada, como podréis ver. Entonces hay una quintilla encima que dice: cuando la reina del cielo puso los pies en el suelo, en esta piedra los puso, de besadla, tened uso, para más vuestro consuelo. Insiste en que no ha querido hacer con su libro ningún tratado de arquitectura, pintura u otras artes. No le corresponde. El suyo es el interés por mostrar historias, curiosidades que ha ido atesorando desde niño. Esas que le hacían mirar hacia arriba en el transparente y buscar el pez que sostiene uno de los arcángeles. Cuando éramos críos, veníamos y poníamos el oído sobre el altar del transparente bajo la Virgen de la Buena Leche y se oía perfectamente correr el agua de las minas que pasan por debajo de la catedral. Esas historias que conforman lo que somos y que nos hacen detenernos ante la capilla de San Ildefonso. Donde está enterrado el cardenal Gil de Albornoz, que es al que debemos los toledanos llamarnos bolos. Fue gracias a este cardenal por el que nosotros nos llamamos bolos, porque él en su destierro, en Italia, en la ciudad de Bolonia, creó el Colegio Español de Roma. Entonces a los estudiantes que iban allí a ese colegio empezaron a denominarlos bolos, y eso se extendió al resto de los toledanos. Historias, detalles que enriquecen la visita. Mira, aquí en el Rosetón te contaba que cuando por la tarde da el sol de lleno en el Rosetón se puede ver la estrella de David. Es un detalle que, bueno, mucha gente ignora, pero es verdad. Todo eso es La Catedral de Toledo, el libro con el que Carlos Dueñas pretende dar respuesta a aquellos que le consultaban cuando se situaba tras el mostrador de la farmacia. El libro que este martes a las 7 presentará en la Biblioteca Regional junto a Carmen Vaquero y Manuel Gualda. El homenaje a su catedral, al devenir de un templo que corre paralelo a la historia de la ciudad que lo alberga, a esos detalles que lo convierten en único para cada toledano. Es la pieza de 3.500 años de antigüedad encontrada en Los Llévenes, en el poblado Montón de Trigo. El Museo de Santa Cruz de Toledo acogerá mañana a las 7 de la tarde una conferencia del arqueólogo y director de la excavación, Arturo Ruiz Taboada. Este verano se ha desarrollado la segunda fase de excavaciones en este poblamiento prehistórico de la zona oriental de los Montes de Toledo. A mediados de agosto se produjo este hallazgo, que tras los correspondientes trabajos de documentación y catalogación, mañana se expondrá en el Museo de Santa Cruz. El Cibra baja el telón y la capital regional acogió el preestreno nacional de Reyes contra Santa, una película de Paco Caballero rodada en Toledo y que se convertirá en la propuesta de cine familiar para las próximas semanas. El estreno contó con la presencia de todo el elenco de actores encabezados por Carra Elejalde. No me digas, es la carta para los Reyes Magos. Es la carta para Santa. ¡Feliz Navidad! ¿Pero quién se cree que es? Sino un muñeco diseñado para vender refrescos. Cantamañanas. Siempre le han tenido envidia. Porque su trineo huele. ¿De que sea famoso en todo el planeta? ¿Envidia de qué? ¿De qué? Esta supuesta disputa entre los Reyes Magos y Santa es el punto de partida del último largometraje de Paco Caballero, pero da un paso más adelante y abre a los espectadores a un escenario quizás desconocido, la presencia del mal en nuestras vidas, un mensaje directo, apto también para el público infantil. Cuando somos niños pensamos que el mal es algo ajeno a nosotros, que es aquello que está allí. Entonces el mal, en esta película, de esas películas que se hacen, entre otras cosas, para que el mundo sea mejor, y qué mejor que sembrar en los niños cuando son bien chiquitos, es explicarles que el mal se puede cambiar con nuestra actitud. Es la propuesta de Reyes contra Santa, cine en familia, recordando películas que han sido parte de nuestra infancia.
Tenemos un problema. Ya ha secuestrado a Santa Claus. Necesita la ayuda de los Reyes Magos para salvar Navidad. El espíritu de la Navidad se muere. Nos queda poco tiempo. Reyes contra Santa quiere transmitir ilusión, sobre todo. Quiere transmitir que ese niño, los niños porque son niños, ¿no? Pero que ese niño que teníamos cuando éramos pequeños, que veíamos películas como estas, que yo hablo de Solo en casa, hablo de Gremlins, hablo de Los fantasmas atacan al jefe, ese cuento de Dickens tan guay hecho por Bill Murray, que te sientas otra vez como viendo esas pelis de los 80. La película se rodó en parte en Toledo, en la zona del Arrabal, en abril de este mismo año, y Toledo aparece como uno de los protagonistas de la misma. Un Toledo, eso sí, difícil de identificar incluso para los toledanos. No, la verdad que hay sitios. Toledo es una ciudad medieval preciosa y además Toledo era de alguna manera muy ambientada la ciudad de los Reyes Magos, o sea, la ciudad donde ellos viven, donde los halcones mensajeros traen las cartas de los niños, la ciudad donde construimos los juguetes, la ciudad donde el paje Carbonilla fabrica el carbón para dar a los niños malos. O sea que Toledo la vais a desconocer. Vosotros, los de Toledo, la vais a desconocer en la película porque está muy bien ambientada. Carra Elejalde en el papel de Melchor, junto a David Verdaguer, Matías Yannick y Andrés Almeida forman el elenco principal de esta propuesta cinematográfica, preestrenada el viernes en Toledo dentro del Festival Cibra, que este fin de semana ha bajado el telón hasta su próxima edición. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. El fin de semana nos ha traído de todo en lo meteorológico, tormentas e incluso granizo el sábado y un tiempo espectacular ayer domingo. Hoy hemos empezado la semana con algo de esa estabilidad, cielos despejados pero frío. Un día de transición para dar la bienvenida mañana a un carrusel de frentes que dejará lluvia por todo el país, también aquí en el centro de la península, para compensar las temperaturas mínimas que serán más altas. Concretamente en la región esperamos cielos cubiertos, con lluvias y chubascos más frecuentes en el oeste y en el norte de la comunidad y poco probables en la provincia de Albacete. En Toledo también lloverá, especialmente en la zona más al oeste, y la temperatura mínima no bajará de los 9 grados. Como temperatura más alta, mañana esperamos 17. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche.